Muy buenos días, un saludo para todos. Antes de continuar con nuestro tercer artículo de esta cuestión 75, quisiera hacerlos un poco conscientes de la dificultad y de la importancia de los asuntos con los cuales aquí Santo Tomás se está enfrentando. Y sobre todo teniendo en cuenta su contexto, el contexto de Santo Tomás, el contexto en el cual Santo Tomás está escribiendo estas cosas, que es el año de 1267, 68, más o menos. Recordaremos que en el primer artículo Santo Tomás, con gran simplicidad, pero a la vez con gran profundidad, nos había mostrado cómo los seres vivos lo son por un principio que llamamos alma, y que no puede ser algo corpóreo, porque de lo contrario todo lo corpóreo sería vivo, y vemos que no es así, pues de hecho existe la materia inorgánica, inerte, inanimada. A este principio entonces Santo Tomás, con toda la tradición, le llama alma. En términos aristotélicos es la forma substancial. Y es el primer principio de la vida de los seres vivos, es decir, lo que los hace ser vivos y por lo tanto lo que los hace actuar de la manera en que lo hacen cada uno según su especie. En el segundo artículo, Santo Tomás daba un paso más y decía que este primer principio de vida o alma no solo no era algo corpóreo, sino que además era algo espiritual, lo cual lo concluía a partir del estudio de las mismas operaciones del hombre, en especial las operaciones de la inteligencia, las cuales revelan un modo de actuar independiente de la materia y por tanto exigiendo como principio una potencia también independiente de la materia y un sujeto de esa potencia también independiente de la materia. Entonces, Santo Tomás llega a dos conclusiones en estos dos primeros artículos. Ese principio de vida, el que llamamos alma, es incorpóreo y además es espiritual, lo cual nos permite concluir en su subsistencia. Se trata de un alma intelectual subsistente, es decir, de una substancia perteneciente al género de las substancias espirituales, emparentada por tanto con los ángeles de la teología católica y por tanto sujeto por sí del acto de ser con independencia del cuerpo, o en palabras más sencillas, en llegando la muerte o la corrupción sustancial de ese compuesto al que llamamos hombre, de esa persona individual, el alma, su forma substancial, no corre igual suerte, sino que persevera en el ser. Hasta aquí, más o menos, lo que Santo Tomás lleva descubierto en estos dos primeros artículos. Ahora miremos el contexto. El contexto es, por un lado, el materialismo de todos los tiempos, que ya estaba en los tiempos de Aristóteles, incluso antes, para el cual el hombre no es más que materia, por lo tanto, no hay en el ser humano absolutamente nada que no sea material y por lo tanto, todo su ser, toda su naturaleza, todo su comportamiento debe y puede ser explicado en términos meramente materiales. Por un lado tiene Santo Tomás como adversario este materialismo, que no es exclusivo de su época ni de los siglos griegos, sino que lo vemos también hoy, de hecho hoy en una posición de dominio aparentemente completo. Por otro lado tiene Santo Tomás la gran autoridad de Platón, y Platón defendió a capa y espada esa subsistencia del alma humana, es decir, el hecho de poseer
como sujeto propio el ser y de perseverar en el ser. Pero no entendió que el alma fuera al mismo tiempo que subsistente, fuera forma del cuerpo, fuera forma substancial del compuesto humano. Para Platón, el hombre es el alma, y el alma, al unirse con el cuerpo, lo que hace es dirigirlo, así como el capitán de una nave ingresa en su nave y lo dirige, pero no se conforma entre piloto y nave una sola cosa, sino que permanecen siendo dos cosas, una que dirige a la otra. En cierta manera, esta forma de concebir al hombre de Platón pasa a la modernidad en forma de dualismo, y ese dualismo luego, por su intrínseca debilidad argumentativa, pues es reemplazado por la visión monista, materialista, que es la que predomina actualmente en la cultura y en las ciencias que se ocupan del ser humano, como la antropología, la psicología, etc. Entonces, Santo Tomás tiene enfrente suyo a los materialistas, a Platón, que defiende la subsistencia del alma, pero a la vez rechaza que la materia, el cuerpo, forme parte esencial de lo que el ser humano es. El ser humano es solo su alma. Y esa unión del alma con el cuerpo se representa más bien como una especie de cárcel para el alma. Esto sirvió muy bien para los primeros siglos cristianos que no conocieron a Aristóteles, solo a Platón, al neoplatonismo más bien. Y entonces esa primera mística cristiana que hablaba de la espiritualidad del alma, de la necesidad de la purificación del pecado, que lo asociaban entonces a lo material. El alma era ese principio que podía ascender hacia Dios, y la materia era enemiga de ese ascenso, y por lo tanto la espiritualidad consistía en un despegarse, en un desprenderse, en una lucha permanente entre esos dos principios, el uno espiritual y el otro material. Bien. Y también tenía Santo Tomás al frente Aristóteles. Solemos creer, solemos decir que Santo Tomás es un aristotélico, lo cual evidentemente se puede decir, pero comprendiendo que en muchos aspectos y no secundarios, Santo Tomás corrige, desarrolla y amplía el aristotelismo. ¿Qué es lo que pasa en este tema en particular? ¿Por qué decimos que Santo Tomás también tiene enfrente a Aristóteles? Porque Aristóteles defiende que el alma substancial es la forma, el alma humana es la forma substancial del compuesto. Y en cuanto al tema de la subsistencia, es decir, de ser sujeto del acto de ser y por lo tanto permanecer en el ser más allá de la corrupción del compuesto, que llamamos muerte, la posición de Aristóteles parece ser la de afirmar que solamente una de las potencias del alma, más específicamente el intelecto agente, encargado de la iluminación del fantasma para la abstracción de la esencia de las cosas, solo ese intelecto agente gozaría, parece ser que así fue la postura de Aristóteles, de esa permanencia en el ser, de esa supervivencia más allá de la corrupción del compuesto, o dicho en palabras más sencillas, parece ser que para Aristóteles solamente el intelecto agente, esa potencia, es inmortal, es decir, no sujeta a corrupción substancial que solo afectaría al cuerpo, al compuesto y a todas las demás facultades del alma, con excepción del intelecto agente.
No tendríamos entonces un más allá de la muerte del hombre, sino solo del intelecto agente. Hasta ahí llegó Aristóteles. Este es el panorama, este es el estado de la cuestión, este es el contexto en el cual Santo Tomás va a defender, por un lado, contra los materialistas, va a defender que evidentemente en el ser humano se da algo, una realidad que va más allá de la mera materia. Contra Platón va a defender que esa realidad efectivamente es subsistente, sujeto del ser, pero también forma substancial del cuerpo. Y contra, entre comillas, contra Aristóteles va a defender que esa forma substancial que es el alma subsiste, pero toda y no solamente el intelecto agente. Entonces, no es poca la tarea que Santo Tomás tiene frente a sí. Tiene grandes adversarios, entre comillas, los materialistas de todos los tiempos, Platón con su dualismo y Aristóteles, que no llegó a comprender, parece ser, del todo la subsistencia integral de la forma substancial del hombre, que es el alma, y la limitó al intelecto agente. Contra estos gigantes, Santo Tomás defiende a capa y espada su postura. El alma es las dos cosas al mismo tiempo: substancia espiritual subsistente, pero también forma substancial del cuerpo humano. ¿Cuál era la dificultad de sostener o defender estas dos cosas al tiempo? Pues la dificultad es enorme. La dificultad es enorme y habría que hacer prácticamente otro curso, no más, para abordar la historia y el desarrollo y los componentes conceptuales de esa dificultad. Y es que básicamente se debe al hecho de que en el aristotelismo, y más específicamente en el hilemorfismo de Aristóteles, todas las realidades naturales están compuestas de dos principios que son forma y materia. Y todas las realidades naturales están sujetas a esa corrupción substancial, que en el caso de los vivos llamamos muerte, en la cual la materia prima, último substrato del cambio substancial, recibe otra forma substancial previa corrupción de la anterior. Ese es el aristotelismo. Entonces Santo Tomás tiene que mostrar frente a Aristóteles que la forma substancial específica del hombre no encaja en ese modelo, sino que subsiste. Llegando la corrupción substancial que llamamos muerte de los seres vivos y del hombre en este caso, esa forma substancial no se diluye en la inexistencia, sino que persevera más allá de la muerte, para decirlo en palabras sencillas. Pero por otro lado tiene a Platón, que defiende esa subsistencia del alma, pero a la vez argumenta que el hombre no es esencialmente cuerpo y alma, sino solamente el alma, y rechaza Platón que el cuerpo, la materia, forme parte de lo que el hombre esencialmente es. Entonces Santo Tomás va a tener que defender que la materia, el cuerpo, la corporeidad, forma parte esencial del hombre. Santo Tomás entonces va a tener estos dos frentes de batalla, entre comillas, intelectual, por un lado contra Platón, por otro lado contra Aristóteles. Y es que en su época había partidarios de ambos, había platónicos, había aristotélicos crasos que defendían a capa y espada la literalidad de las propuestas
aristotélicas, entre esas la subsistencia del mero intelecto agente y no de toda la forma substancial del hombre que llamamos alma. No podemos aquí desarrollar toda la compleja argumentación que utiliza Santo Tomás para dar solución a este problema. Está diseminada a lo largo de su obra, donde en el Tratado sobre el Hombre que estamos revisando, pero también en la cuestión disputada sobre el alma, en donde el primero, creo, de los artículos precisamente estudia con mucha profundidad cómo se puede mostrar que el alma es subsistente, pero a la vez forma substancial. Cómo se puede mostrar que el alma intelectiva humana es la forma substancial del cuerpo, pero a la vez demostrar que es una sustancia espiritual subsistente cuyo ser no depende del ser del compuesto. También en la Suma contra los Gentiles aborda Santo Tomás este tema en muchas partes de su obra. Fue un tema muy polémico en su época. Santo Tomás, el que quiera imaginarlo como un pensador abstracto por allá, encerrado en su habitación con los ojos cerrados y maquinando, elucubrando abstracciones metafísicas, no entiende lo que realmente fue la personalidad de Santo Tomás como escritor, como teólogo, como profesor, incluso como polemista, porque no hubo una sola polémica importante del siglo XIII en la cual Santo Tomás no estuviera metido. A Santo Tomás las polémicas lo buscaban. Primero la polémica para defender la posibilidad de la vida religiosa al estilo franciscano y dominico. Luego la polémica para defender que los franciscanos y los dominicos, los frailes mendicantes, las órdenes mendicantes, pudieran tener teólogos con sillas, con cátedras de teología en las universidades. Luego la polémica sobre la unidad de la forma substancial, es decir, que en el ser humano hay una sola forma substancial y no varias, una vegetativa, una animal, una intelectual. Esta polémica sobre el doble carácter del alma humana como substancia espiritual subsistente y a la vez forma substancial del ser humano, y muchas otras. Santo Tomás fue todo menos un pensador abstracto que desconoce su contexto, su entorno y se desliga de todo eso para concentrarse únicamente en sus especulaciones abstractas. Santo Tomás se metió en todas las polémicas. De hecho, cuando muere, iba de camino hacia un concilio donde iba a haber una serie de debates de altísima teología que buscaban la reunificación con los cismáticos griegos. Llevaba a Santo Tomás unos gruesos volúmenes escritos por él para participar en esos debates también. Entonces, yo no quisiera avanzar en el estudio de estos 89 artículos, llevamos 2. Nos espera toda una vida sin que nos hiciéramos conscientes del trasfondo, porque a veces se pasa por encima de la doctrina, pero se ignora el trasfondo y por lo tanto se pierde un poquito de la riqueza que rodea al problema del cual se está hablando. En este caso, se trata de un asunto supremamente fundamental, supremamente interesante, pero a la vez supremamente complejo. Entonces, como siempre, la invitación es a no quedarse con lo que en este humilde canal digamos, sino a interesarnos realmente, a volvernos realmente curiosos, a volvernos realmente estudiosos de Santo Tomás, sobre todo leyéndolo a él mismo directamente.